Bienvenido a este tercer episodio de Cuéntanos tu historia. Mi nombre es Taime Riva y conmigo se encuentra mi compañero Héctor Mírez y Kenari Clark. Y como cada semana preparamos este espacio para compartir y hablar temas reales y historias y testimonios muy poderosos. Bienvenidos nuevamente a Cuéntanos tu historia. Este podcast es en donde la fe cobra vida por medio de los testimonios de cada invitado. Así que ponte cómodo y abre tu corazón porque tendrás la oportunidad de escuchar estas grandes historias y puede llevarte un tremendo mensaje. Así es, nuestro querido segmento de hoy es dedicado a un joven como nosotros, como que nos encontramos aquí, el hermano Kadir Martínez. Así Kadir es uno de los líderes de evangelismo de nuestra casa, el Ministerio Restaurando Vida. Un joven que convirtió en dolor en arte, con un testimonio poderoso. Así que ponte cómodo porque sé que será de gran bendición para tu vida. Aquí se encuentra con nosotros nuestro querido hermano, el joven Kadir Martínez. Kadir, es un honor tenerte aquí con nosotros. Así es. Bueno, para mí también es un honor, Héctor. Buenas noches, bendición a todos los que nos escuchan. Esta noche voy a compartirles mi testimonio y espero que sea de bendición para cada una de las personas que nos está viendo, nos está escuchando. Vive Jesús. Bueno, y cuando a mí me dijeron que el invitado era Kadir Martínez, yo me alegré. Porque yo decía, el primer episodio y el segundo tuvimos a los padres espirituales de la casa hablando sobre un tema muy importante. Pero hoy más tenemos a un joven igual que nosotros. Y yo decía, qué hermoso y qué bello es que jóvenes tengan la iniciativa de también participar de este proyecto. Y una de las preguntas que yo te tenía cuando se nace esa invitación, Kadir, era, ¿cómo tú te describes, Kadir? En pocas palabras. En pocas palabras me describo como un joven esforzado, determinado que a pesar que vengan las pruebas, me he determinado en seguir adelante. Padre de familia, amistoso, serio, pero sobre todo con el amor de Dios. Amén. Amén, amén, Kadir. Muy importante eso del amor de Dios. Kadir, yo quisiera saber dónde creciste y cómo fue tu infancia. Bueno, en realidad mi infancia ha tenido muchas facetas y he pasado por muchos lugares. Eh, ¿Cómo te explico? Mi infancia ha sido dura, he pasado por muchas cosas. En un tiempo perdí a mi madre y a través de eso he pasado de vivir con familiares en distintos lugares y han pasado muchas cosas, pero a pesar de eso, o sea, he conocido el amor de Dios. Amén. A Amén, pesar de amén. eso, hoy en día eres el Kadir que ha salido hacia adelante por encima de cualquier cosa. Muy importante eso. Bien, algo que me impactó que dijiste que perdiste a tu madre. Ese es algo que sinceramente yo como joven no podría vivir y sé que eso ha sido muy fuerte porque cualquier circunstancia uno corre a los brazos de su madre, pero sé que con el amor de Dios, no sé si te va a llenar ese vacío, pero ¿qué mensaje tú darías a aquella persona que no valoran a su madre? Bueno, en realidad le dijera que la valoraran porque, o sea, no tener madre es duro. Como tú lo dijiste, hay veces necesitamos un consejo, no hay nadie en que lo dé, porque en realidad tú te sientes solo. Y algo que yo he comprendido, que no hay nada, aparte del amor de Dios, más fuerte que el amor de una madre. Por eso muchas veces me llena de tristeza ver a jóvenes que no honran a su madre Así es. y hacen las cosas mal, ¿me Así entiendes? es. El amor de madre es algo especial que se tiene que valorar. Y es uno de los mandamientos con promesa, porque dice la Biblia que honra a tu padre y a tu Padre, a madre tu sobre todas las madre. cosas. Y me parece algo muy bonito que, a pesar que tú no creciste con tu madre, tú dices que tú eres padre de familia, sé que con el amor de tus hijos, sé que eres diferente, ¿verdad? Y quería Amén. preguntarte, ¿qué evento o decisión crees que ha cambiado el rumbo de tu vida? Bueno, el mayor evento que ha cambiado mi vida fue decidir aceptar a Cristo como mi Salvador. Así Amén. es. Eso es algo que ha cambiado en totalidad mi manera de ser, ha afectado mi entorno, aún con las personas que están a mi alrededor.
y ha sido de bendición para mí. Amén. Y ahí desarrollando un poco lo que ya tú has hablado, como compartía mi hermano Héctor, sobre la muerte de tu madre en plena adolescencia, donde tú me decías sobre ese evento que ha causado en tu vida, que fue entregarle tu vida a Cristo. Entonces yo me quedo sorprendido y me gozo, porque cuando escuchamos Kadir Martínez, escuchamos sinceramente una palabra de transformación, una palabra Así es. de restauración a través de Dios en él. ¿Tú me entiendes? Y sabemos de que tienes un testimonio muy poderoso, por eso estás aquí. Y más que todo, poder tú decir esa palabra que decía Héctor, de que tú eres un padre. Amén. Y creo que el mejor padre en nosotros ha sido Dios. Así es. Y nosotros sabemos que hemos tenido a Dios a pesar de que no hemos tenido otras cosas, nos llena de mucho gozo. Entonces yo quisiera más que todo hacerte una pregunta que venía pensando con esa pregunta y sé que es algo como que ilógico. Pero esa transformación que hubo en tu vida, que tú dices que impactó a tu alrededor, ¿qué tanto tú crees que hubiera impactado a tu vida si hubiera sido en ese momento de tu niñez? O sea, que no hubieras atravesado todo lo que atravesaste, pero te hubieran convertido. ¿Qué tú crees que hubiera sido de diferente eso? Bueno, en realidad todo fuese diferente, porque mi pensar es que cada cosa que nos ocurre, Dios la pone en nuestro camino para formar algo en nosotros. Y cada etapa que tuve que vivir, cada proceso que tuve que vivir, sé que formó una parte del Kadir que hoy es. Así es. Y hoy por hoy digo que era necesario que si no hubiese pasado por las cosas que he pasado, de repente hoy no estuviera compartiendo mi testimonio con ustedes. Amén, amén. Se dice que de la tristeza nace el miedo. El miedo es algo que no nacemos con eso. Eso poco a poco, por A o B motivo de la vida, se nos va sembrando tanto en la mente como en el corazón. Y por miedo, muchas personas no han llegado a su objetivo. Por miedo, hay muchas personas que hoy en día no se encuentran en este plano terrenal. Y por miedo es que muchas personas, aún en las iglesias, se encuentran estancadas, ya sea por el llamado que tienen o porque no creen en el Dios y no creen en lo que Dios depositó en ellos. Kadir, como todo cristiano, y lo digo desde un punto de vista bien relevante porque a mí me ha pasado, ¿tú has sentido miedo en el camino de Dios? Bueno, en realidad todo el tiempo tengo miedo, pero hay algo que a pesar del miedo, a pesar de las cosas que llegan, porque llegan muchas cosas cuando tú aceptas al Señor, Exacto. he entendido que el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo me Así concentro es. en que Dios me ama. Amén. 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 Y eso es todo. Porque el amor de Dios lo es todo, Jair, como tú lo has dicho. Y cuando ya uno tiene el amor y uno se centra en lo de Dios y se ocupa en lo de Dios, Dios se ocupa de lo de nosotros. Y nosotros podemos poner nuestra confianza en Él porque sabemos que aún los planes que Dios tiene para nosotros son mejores que lo de nosotros mismos. Y es muy gratificante que lo digas, Kadir, porque podemos recordar a todos los que ven y nos escuchan de que si tienen miedo, no se preocupen. Léanse Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Y así le puedo decir muchos otros pasajes bíblicos que estoy segura que también te ha ayudado a crecer. ¿Puedes decirnos algunos de esos pasajes que te impulsan cada día? Amén. Casualmente, como lo estaba diciendo Josué 1:9, yo recuerdo cuando no conocía a Dios, yo me tatué ese pasaje porque me impactó Wow. en las cosas que en ese momento estaban viviendo y yo en realidad allí no entendía muchas cosas, pero cuando empecé a experimentar cosas con Dios, entendí que Dios me estaba marcando con esa palabra y hoy por hoy ese es una de las palabras donde yo me aferro para poder seguir adelante. Amén. Amén. Eso era, por decir, algo que ya estaba destinado con ese versículo, porque como tú mencionaste, te lo tatuaste cuando no era cristiano. Entonces, quiero saber quién fue Kadir cuando no era cristiano, porque aquí en Cuéntanos tu historia, se basa del pasado, presente y el futuro de una persona.
Bueno, en realidad, Kadir era un desorden. Dios mío. Un joven pandillero que de repente mucha gente no daba nada por él. Amén. Yeah. Y en realidad, de verdad, nadie daba nada por mí. Pero, ¿sabes? Enos aquí, Dios, lo que no sirve para otros, Dios lo ve como un tesoro. Así es. Y aquí estamos. Así es, así es. Y saliéndome un poco del guión, porque creo que soy experto saliéndome un poco del guión, tengo una pregunta que me nació, Héctor, porque yo meditaba también en eso y ahora que te escucho que tú dices de que hay una palabra que te marca siempre. Hay una que creo que fue tu última prédica aquí en la iglesia hace poco, donde la prédica tenía como tema, hay una palabra, portas una palabra. Sí, me acuerdo muy bien esa palabra que Kadir dio. Así es, y yo me imagino que cuando tú meditabas en ese mensaje de yo porto una palabra, tú te ibas a años atrás, amén, donde quién sabe, nadie daba nada por ti, pero hoy por hoy tú dices, yo portaba una palabra en ese entonces y esa palabra es la que me tiene aquí hoy. Y así que como decía mi hermano Héctor, sobre eso de tu pasado, nosotros más que historias, más que testimonio, queremos enviar un mensaje a través de cada mensaje que se da aquí. Así Queremos es. enviar una palabra de restauración, una palabra de que si una persona se encuentra triste, una persona se encuentra mal, porque cree que su pasado ha sido de mal, podemos decirte hoy, tú portas una palabra y yo quisiera que Amén. mi hermano profundizara en ese tema. Así es. Bueno, en realidad, como tú lo decías, Timer, sí pensaba en todo ese tipo de cosas. Porque, mire, desde que uno nace con un propósito de parte de Dios. Amén. ¿Entiendes? Las cosas es que nosotros no conocemos cuál es el propósito que Dios destinó para nuestra vida. Y recuerdo cuando Dios me daba esta palabra, me fui a cuando era niño. Y recuerdo que mi abuelo me llevaba a la iglesia. Pero, ¿sabes? Uno en su niñez, ¿sabes? No quiere nada con Dios, ¿me entiendes? Nosotros vemos las cosas desde un punto de vista, ¿sabes? Normal, pues, como que Diferente. correcto. Y recuerdo, mi abuelo oraba por mí. Una vez me dijeron que Dios iba a hacer algo grande conmigo, pero en realidad, ¿sabes? Uno como niño no le prestaba atención a ese tipo de cosas cuando te daban una palabra de parte de Dios. Y cuando Dios me estaba dando ese mensaje, todas esas cosas vinieron a memoria. Vino a memoria cada vez que me acontecía algo, pero a pesar de eso, Dios de repente me guardaba y vi que no era por lo que yo podía hacer, sino que tenía un destino en Dios. Amén. Amén. El destino en Dios. Sabemos de que cada cosa que nosotros pasamos, ya sea situación, prueba, proceso, es para forjar nuestro carácter, es para hacernos crecer de manera espiritual y sobre todo para que Dios se glorifique en la vida de nosotros, Kadir. Y es importante saberlo y tomarlo en cuenta en cada momento de nuestras vidas, porque como cristianos, nosotros tenemos mucho de qué pensar, mucho de qué hablar, al igual mucho de qué leer porque nosotros nos guiamos, nuestro manual de vida, nuestra esencia es la Biblia, es el Espíritu Santo, es Dios, es Jesús. Y eso es un complemento que día a día nosotros debemos sacar hacia adelante. Así es. ¿Y cómo sacamos eso hacia adelante? Cuando escudriñamos, cuando leemos, cuando sabemos de que hay una palabra dentro de nosotros, que por una palabra es que nosotros podemos vivir, por una palabra es que cada culto nos sentamos y escuchamos maná directo del cielo. Y esto es importante ya que es algo muy relativo y qué lección tú tienes guardado, una valiosa lección, algo, un acontecimiento que ocurrió que tú dijiste de que eso va a estar en mi corazón y eso va a estar con Kadir desde ahora hasta cuando Cristo venga. Bueno, en realidad me han acontecido muchas cosas que Dios me ha estado hablando a través de cada una de ellas. Creo que mi conversión más fue un proceso. Y recuerdo, yo había caído detenido. Wow. Y en medio de que yo estaba en mi celda,
yo le hice una promesa a Dios. Y le dije que si Él me sacaba de la cárcel, en el menor tiempo que fuera posible, yo me iba a entregar a Dios. Recuerdo que Dios me sacó en 4 meses. Era algo para que yo estuviera años preso, ¿me entiendes? Y cuando salí de la cárcel, me olvidé de la promesa que yo le hice a Dios. Y recuerdo en la cárcel, cuando yo le hice esa promesa a Dios, yo agarré la Biblia que tenía y empecé a leer Eclesiastés 5:5, donde dice que no podemos prometerles cosas a Dios donde no vamos a cumplir, porque Dios nos va a quitar todas las cosas que tenemos. Y así mismo fue en mi vida. Dios empezó a quitarme a mis amistades, vi morir a muchos de mis amigos, puso amistad en contra mía, pasaron tantas cosas, ¿me entiendes? Y recuerdo que yo llegué a un punto donde estaba en medio de una situación, los guardias estaban buscándome en ese tiempo, recuerdo bien. Y yo le dije a Dios que si Él me sacaba de esa situación, yo me iba a entregar a Él. Y Dios me libró. Y desde allí hasta ahora he cumplido la promesa que le hice a Dios. Amén, poderoso. Hablando cuando tú dices que los guardias te estaban buscando, sé que hubo un acontecimiento muy importante. ¿Ese fue el momento que el helicóptero te estaba vigilando y buscando o otro? Correcto, ese mismo. ¿Y puedes contar un poco más sobre eso? Bueno, en realidad, ¿sabes? Uno como jóvenes hace cosas tontas, ¿me entiendes? Y muchas veces nosotros somos influenciados por otras personas. Así es. Y bueno, yo estaba pasando por un momento así, pues, donde había sido influenciado por otra persona. Y cuando tú estás en ese mundo delincuencial, el pandillerismo, a veces te tocan hacer cosas que tú no quieres hacer. Sí, correcto. Porque, ¿sabes? Satanás te pone eso en la mente, de que si tú no haces, te la hacen a ti, ¿me entiendes? Y recuerdo, fue un momento que Dios ya estaba tratando conmigo porque, o sea, todos los días yo, Amén. a pesar de las cosas que pasaban, yo siempre le decía a Dios, yo necesito que tú me cambies, yo sé que yo no nací para esto. Y estaba en ese proceso. Recuerdo, fue un acontecimiento aquí mismo dentro de la barriada y recuerdo que la policía me estaba correteando Y para cortarte, disculpa que te corte, ¿dónde te escondiste? en el manglar. Wow, poderoso. Veía los helicópteros pasaban. Recuerdo que estaban metidos en el río, enrollados con unas algas que habían ahí. Y los policías estaban en las dos orillas. Y yo recuerdo que pasó el helicóptero y el radio de uno de los policías sonó. Él está ahí al lado de una botella. Yo miré para arriba, había una botella de Coca-Cola. Y yo, ay, ya la vida me Dios agarraron. mío. Y allí donde yo empecé a orar y le decía a Dios que si Él me sacaba de ahí, yo completamente me iba a entregar a Él. Y para ir continuando también, hablando de ese mismo tema, ¿quién ha sido las personas más influyentes en tu historia? Bueno, la persona más influyente en mi historia ha sido el pastor Moisés Meneses. Amén. En realidad, fue un hombre que cuando todo el mundo me dio la espalda, él fue la única persona que estuvo ahí, creyendo que Dios podía hacer algo conmigo. Amén. Y me alegra escuchar eso, mi hermano, porque así mismo, como tú tienes personas influyentes, yo tengo personas influyentes, mis compañeros tienen personas influyentes en su historia o en lo que le ha tocado vivir en este camino. Pero un punto que me quedaba muy pensando y me quedaba pendiente en ese punto era sobre cuando tú decías que en medio de que tú estabas en ese lugar, tú orabas. Y verdaderamente creo que el ser humano, una de las cualidades que tiene es que cuando se encuentra en su peor momento, quiere orar. Exacto. Amén. Cuando se encuentra que ya está desahuciado, que ya no puede más, que ya su vida prácticamente está entregada a la perdición, es donde invoca a Dios, es donde pide un grito de auxilio.
Y yo más que todo meditaba y me quedaba pensando, Kadir en esa situación, ¿cuál era su grito de auxilio? Bueno, en realidad no podía hacer mucha bulla. Así que, ¿sabes? En mi mente empecé a pedirle a Dios. Y, chuzo, créeme, fue duro. Porque los policías estaban en el monte, no había ninguna cámara, no había nadie. Yo sé que si los policías me agarraban en ese momento, de repente me hubieran matado. Sí. Sí es. Ellos estaban tirando los balas para el agua. Y yo allí solamente pidiéndole a Dios que no me abandonara en medio de ese momento. Bien, tú estabas, por decir, orando. Y mucha gente cree que el mal concepto de orar es arrodillarse y ya, que ahí el único mensaje que se recibe es la oración. Pero tenemos que tener en cuenta que la oración es hablar con Dios. En ese momento tú te encontrabas hablando con Dios y, y yo así empecé, pues, porque me decían que no, pues para orar hay que arrodillarse, para orar hay que estar, por decir, en un altar. Y el altar uno lo puede crear en el lugar que nosotros estemos. Quiero que me hables un poco sobre la oración. Bueno, correcto, Héctor, mira. Algo que yo siempre he entendido que no es el modo, sino es cómo tú lo hagas. Amén. ¿Me Amén. entiendes? Y hay veces tú puedes estar en un altar arrodillándote, pero tu corazón está lejos de lo que en realidad representa la oración. Es verdad. Y la Biblia es clara. Un corazón contristo y humillado, Dios jamás lo rechaza. Amén. Así es, así es. Y retomando lo que dijiste, de que muchas veces hay personas de que están en el altar, pero el corazón está lejos del altar. Me lleva a diversas prédicas que el pastor de la casa ha dado también de que el corazón es algo tan engañoso que hay cosas que hoy en día nosotros podemos tener en el corazón y no nos damos cuenta. Así es. Y esas son las cosas que impiden que nuestra oración llegue hacia donde tiene que llegar, porque necesitamos una limpieza profunda. Necesitamos sacar todo lo que no nos hace crecer, porque claramente está de que no se puede crecer con dolor, Kadir. Y sé que tuviste que soltar muchas cosas, sé que tuviste que ser muy procesado mediante el dolor, porque una de las frases que te representó cuando te presentamos fue de que transformaste el dolor en arte. Y me imagino que ese arte es servirle a Dios. En Kadir es evangelista, para los que no sabían, es el líder de evangelista. Y siempre he visto a Kadir en el movimiento, aquí y allá, las pancartas, los carteles, vamos a reunirnos acá, allá. Y yo dije, Kadir es un miembro muy activo de la iglesia. Yo quisiera saber su historia, porque muchos ven lo que tiene la persona, el potencial que tiene, pero no saben cuánto dolor han tenido que pasar para poder llegar a ese nivel, Kadir. Y te honro y te respeto, la verdad, porque el ser joven, ser padre de familia, perder a madre, perder todo en un momento y aún así escoger el camino y luego arrepentirte del camino que escogiste, es algo muy duro y algo que confronta día a día, porque de eso se trata la vida, de decisiones. Y las decisiones son los que a la final determinan nuestros pasos, determinan hacia dónde vamos. Dios nos puede guiar, su Santo Espíritu nos puede guiar, pero Dios es un caballero. Y si nosotros le damos la oportunidad de que entre a nuestro corazón y le abrimos la puerta, téngalo por seguro de que Dios va a entrar. Y por Así medio de es. esas decisiones, Kadir, has tomado una decisión que has tenido que pensarlas muchas veces porque pone en riesgo tu integridad como cristiano. Bueno, sí, hay muchas decisiones que día a día ponen en riesgo nuestra integridad como cristianos. Y muchas veces a nosotros como jóvenes, pues, nos es duro negarnos o tomar decisiones correctas cuando llegan esas oportunidades en la vida, ¿me entiendes? Y la única decisión la cual nunca me voy a arrepentir es aceptar a Cristo como mi Salvador. Amén. Amén. Yes. Es algo tan valioso. Y hermano, yo, una pregunta que le vamos a hacer a todos los hijos, porque sabemos que tenemos un padre y una madre que han sido de bendición para nuestra vida, y es una pregunta que ha nacido en el corazón de los hijos a los hijos. Y es de cuán importante han sido los pastores Ricardo y Elizabeth
de Batista en la vida tuya y en la vida de tu familia? Bueno, en realidad han sido demasiado importantes. Son las personas que Dios ha puesto para guiarme. Y en antes que Kenari hablaba acerca del dolor y tantas cosas, yo recuerdo una vez que yo vine, no estaba bien emocionalmente, me habían pasado muchas cosas y recuerdo el pastor soltó una palabra que la había oído, pero nunca la había prestado atención. Amén. Y él dijo que los líderes más grandes son las personas más rotas que hay. Wow. Y esa palabra cuando él la soltó, recuerdo que me quebranté como un niño porque era la palabra que yo necesitaba en el momento, ¿me entiendes? Amén. Y sé que el pastor es un hombre de Dios, que Dios habla a través de él. Por eso he entendido que él es alguien fundamental en mi Así vida. mismo. Amén. Amén. Para ir avanzando, Kadir, y me está gustando esta entrevista que te estamos haciendo aquí porque se nota que tú te estás abriendo con nosotros Wow. y compartiendo, porque si él pudo, yo sé que tú también puedes, personas que están viendo esta transmisión. Y una pregunta que te quiero hacer es, ¿hay algo que habría hecho diferente si tuviera la oportunidad? Bueno, siéndote sincero, hay muchas cosas que haría diferente. Demasiadas cosas. Y lo primero que hubiera hecho diferente fuera estudiar. Pero bueno, hay cosas que Dios permite en nuestra vida, pero es para Él glorificarse, ¿me entiendes? Exacto. Amén. Y Chuso, si te digo cuántas cosas más haría diferente. Pero bueno, Dios es fiel. Amén. Él sabe por qué cada una de las cosas que nosotros atravesamos son necesarias en nuestra vida. Ujú. Y dice la Biblia que Él no quiere el mal para nosotros, sino siempre el bien, ¿me entiendes? Y la voluntad de Él en nuestra vida es buena, perfecta y agradable. Creo Amén, que amén. cada una de las cosas que nos acontecen son parte de su voluntad. Así es. Ya sea que nosotros no reconozcamos en el momento, pero luego lo vamos a entender, ¿me entiendes? Hoy por hoy sé que no estudié y bueno, me estoy esforzando. Casualmente tengo que gestionar mis cosas de la nocturna para seguir Bien. estudiando. Y, como te digo, pero si yo no hubiese pasado por eso, no puedo hablarle a otra persona que de repente está pasando lo mismo, ¿me entiendes? Así es. Todo es parte de un propósito. Amén. Amén, Gadir. Y algo que a mí me gusta y siempre me gustará, algo que yo amo de Dios, que cuando uno entrega su vida a Dios, Dios tiene una forma peculiar de poner todo en orden. Todo lo ordena. Puede ser que no es nuestro tiempo, pero siempre hay como una secuencia, algo detrás de algo, y uno mismo se da cuenta de que era necesario esto para llegar al siguiente nivel. Es necesario leerse las primeras páginas para poder saber cómo puede terminar o qué resultado puede dar. Y eso, Kadir, me ha gustado mucho, me ha gustado cómo te has abierto, cómo has respondido cada una de las preguntas desde el corazón. Se nota de que te ha costado, se nota. Y realmente, como te dije anteriormente, yo, mi respeto hacia ti, la verdad. Y me gustaría, la verdad, que para cerrar este capítulo de preguntas, espero de que ustedes lo tomen de una manera especial. Y para cerrar esta serie de preguntas, Kadir, me gustaría que dijeras una frase, una palabra, algo para motivar a aquellos que también se encuentran en esa vida, que también se encuentran en esa incertidumbre. Bueno, en realidad, lo que más le puedo decir es que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando de repente tú te sientas solo, tú que me estás escuchando, que de repente perteneces a una pandilla, o tú, mujer, que me estás escuchando y nadie te valora, siempre estará Dios para darte lo que tú necesitas en realidad. Por eso te digo que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque recuerdo que una de las cosas que me impedía aceptar al Señor era que yo temía que me mataran. Y eso es lo que está de repente pasando con muchos jóvenes que hoy en día
están atravesando el mismo proceso que yo atravesé, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. algo que me sirvió para llegar a donde yo estoy fue aferrarme al amor a Dios. Sabía de que Dios me amaba, de que algo podía acontecer conmigo, de que Dios algo tenía preparado para mí. Y si tú que te encuentras en esa posición entiendes eso, sé que tu vida va a cambiar por completo. Así es. Amén, amén. Y como última pregunta que creo que es importante. Sabemos de que ahora te vemos más gordito, como te vemos en la foto de testimonio o TBT, como quien dicen por ahí. ¿Qué mensaje tú le enviarías a tu yo de hace 10 años atrás? ¿Qué mensaje? Tanto como en lo físico, como en lo espiritual, como en todo el ámbito. Bueno, yo le aconsejaría al Kadir pasado que conociera a Dios, Amén. Amén. porque él me engordó, como le dije, Wow. me hizo, o sea, soy papá, algo que anhelaba desde hace tiempo y Así es. no podía. Dios me lo concedió. Tengo una hermosa esposa que está en casa, que luego me está viendo ahorita mismo, no lo Amén, dudo. amén. Saludos para la esposa de Kadir. Y le diría que se acercara a Dios, Así es. que esa es la ruta. Así es. Y nos alegra, Kadir, escucharte. Y creo que, no sé, Héctor, que nadie, pero a mí me alegra bastante porque me acuerdo cuando Kadir me hablaba, me acuerdo cuando Kadir me predicaba, cuando Kadir en ese entonces yo no le servía a Dios. Y Kadir era un pilar en mi vida muy importante, porque siempre me visitaba, hasta hoy recuerdo aquí comentándole, es un secreto, no se lo cuenten a nadie. Me acuerdo un tiempo que Kadir me regaló una zapatilla Lacoste, y ustedes se quedarían sorprendidos, pero ¿por qué tú tienes que decir esto en el podcast? Y me dice, el podcast se trata de historia, sino de que hay personas que hacen pequeñas cosas en tu vida y te marcan. Amén. Y eso fue hace, ponte que hace 7 años atrás, Kadir, ¿ah? Y ahora hoy por hoy vemos a un Kadir totalmente diferente al que nos topamos en Facebook cuando vemos esa foto de testimonio y solamente podemos decir, wow. La verdad, sí. Muchas gracias que estuviste aquí, Kadir. Créeme que tu testimonio me conmovió y sé que tienes muchas cosas para contarnos, pero siempre hay un límite para todo. Sé que no va a ser la última vez tenerte aquí. ¿Y qué te pareció esta época para ti? En realidad ha sido de bendición, créanme. Y aunque me sentía nervioso al principio, pero algo de bendición. Me agrada compartir con ustedes, contar mi historia, porque sé que hay gente que está atravesando muchas cosas. Y esta iniciativa que ustedes han tomado es de Dios. ¿Entiendes? Esto es de Dios y sé que hay gente que hoy por hoy sé que van a recurrir a Dios a través de las cosas que Dios está haciendo a través de ustedes. Amén. Amén, lo Así es. recibimos. Bueno, y ha sido bendición tener hoy a Kadir, Héctor y Kenari. ¿Y qué punto ustedes creen que han sido sorprendentes, que le ha agradado, en corta palabra? Bueno, a mí me agradó el hecho de que cuando le hicimos la pregunta de que si tenía miedo, porque día a día la juventud, y hablo de aquellos que se encuentran en Cristo, ven a las personas mayores, ya sea damas, caballeros, que tienen un alto potencial en las iglesias y ellos tienen ministerio, pero tienen miedo. Y entonces me gustó cómo Kadir pudo responder eso diciendo de que siempre tiene miedo. Y es Amén. algo normal. Pero lo que me gustó es que nosotros tenemos un espíritu de valentía, no de cobardía. Amén. Y también dio un ejemplo de que en Cristo todo lo podemos. Así es. Más que miedo, digo yo, que puede ser temeroso a Dios. Así es. Y También. algo que a mí me impactó fue que creció sin madre. Y es algo que yo siempre voy a marcar con eso porque yo sé que a ustedes también, yo amo a mi madre, yo soy bien pegado a mi madre y eso que nosotros hemos podido discutir, pelear como toda persona humana, pero crecer sin madre y aún así él sabe cómo darle amor a sus hijos, a su esposa, a sus Así es. familiares, es algo para mí muy significativo. Es que esto también es algo de superación, Así porque mismo. el hecho de no tener un ejemplo y ser
el ejemplo Así es es. algo que cuesta y ha tomado la mejor decisión y algo impresionante. Así es, él mismo lo dijo, de que Dios echa fuera todo el temor, de que Dios echa fuera todo el temor y creo que es hermoso porque ya pasaron por aquí nuestros padres espirituales, los cuales le dieron el pastor Ricardo Batista una palabra y una historia y la pastora Elizabeth un buen tema de guerra, pero yo creo que tenemos un mensaje para esa persona que ve nuestro video, Sí, Héctor. cómo no. ¿Cuál es, Ellos, Jaime? ellos ven los videos, pero ellos no se han suscrito. ¿Cómo tú ves Ese es el eso? pedazo que también me gustaría tocar. Si tú ves el video, dale a la campanita y suscríbete. Eso no te va a Suscríbete. costar mucho, Así es, suscríbete. que es bien importante. También estaremos transmitiendo los cultos en vivo. Si no puedes venir, le reitero que la iglesia se encuentra en Nuevo Colón. Así Se es. llama Ministerio Restaurando Vida. Los cultos son miércoles y los viernes a partir de las 6 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Si no puedes venir, mira el YouTube, que te va a ser de gran bendición. Y el Así Facebook es. también. Que Sí, el Facebook también. Sí, a mí me gusta venir a los cultos y cada culto Dios se manifiesta de una manera Amén. sobrenatural. Así es. Y cada culto es diferente. Así que te invitamos, como le dijo Kenari, si no lo puede venir, verla también en nuestras transmisiones, invita a un amigo y si no sabe, coméntanos qué te parece este podcast. Y si tienes algún mensaje que quieras dejar abajo de este video o algo que te impactó sobre la historia de Kadir o de la pastora o del pastor, puedes ponerlo y con mucho gusto nosotros estaremos respondiendo también. Prepárese para el próximo invitado que va a ser también poderoso. Así es. Esto no es ciencia de ficción, esto es vida real. Esto es Cuéntanos Cuéntanos tu tu historia.